directo. Como decía un paciente hace unos días, que estaba porque decíamos colorectal en vez de cáncer de colon y de recto, que es la misma cosa. Esta ponencia la va a desarrollar la doctora Pilar García Alfonso, una doctora de suficiente prestigio como para poder hablar con absoluta seguridad de esta dolencia que padecemos muchos de los que estamos aquí, si no todos, y otros eran familiares. La doctora García Alfonso es una doctora que sus primeros pasos oncológicos los dio en oncohematología en el hospital actualmente Gregorio Marañón de Madrid. Esta doctora es jefe actualmente del servicio de oncología médica. De sección. De servicio de oncología médica, me lo ha recalcado mucho de sección, pero es que a mí me parece muy poco para ella. Yo que la conozco desde hace algún tiempo, un jefe de sección. Que luego los jefes se enfadan. Luego se enfadan. Yo no me enfado. Y también es responsable de la unidad de tumores digestivos también del Gregorio Marañón. Además, es coautora del libro que conoceréis muchos porque lo ha editado GEPAC, ¿no? Que es Todo lo que empieza cuando termina el cáncer. Es una guía completa para orientar a los supervivientes y familiares de todas las dudas y poder proseguir la vida. Desde el punto de vista social, es una mujer con grandes inquietudes por la comunicación a los enfermos familiares y pacientes, de tal manera que está integrada en la Sociedad Española de Oncología Médica, creo que eres portavoz de ella incluso, ¿no? Para cáncer de colon, sí. No me lo ha dicho ella, sí. Es portavoz para el cáncer de colon de la Sociedad Española de Oncología Médica y forma parte también del comité ejecutivo de terapias digestivas. El grupo de tumores TTD, sí. ¿No? Siempre se movía la primera C, del TTD, que es el grupo de tumores digestivos. Doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No lo sé si, como le he pegado varios meneos a esto, no sé si me oís. Sí, me oís perfectamente. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por contar conmigo un año más. De verdad que para mí es un honor estar entre los médicos que han sido elegidos para poder estar aquí con vosotros en este acto francamente importante. Vamos a hablar del cáncer colorectal. Ahora, cuando he tenido esta bonita presentación, me he acordado de mis inicios. Y es cierto que en mis inicios yo empecé con los linfomas, las leucemias. Es una patología, bueno, pues apasionante, porque ha sido la primera que se ha curado en el contexto de la oncología. Era un reto el poder curar a estos pacientes, y además era una patología donde lo que hacía se veía muy fácilmente porque un paciente que viene con un conglomerado ganglionar aquí, cuando le pones una quimioterapia y se le funde, bueno, el oncólogo es un dios en ese momento, ¿no? Sin embargo, yo abandoné esa patología líder, esa patología estrella, porque me empezó a interesar muchísimo el cáncer colorectal. El cáncer colorectal que por los años 80 estaba absolutamente abandonado. No se trataban pacientes de cáncer colorectal en los hospitales, no se trataban. Se trataba el cáncer gástrico y no se trataba el cáncer colorectal. Y estamos hablando de un tumor que, como ven ustedes, es el primero en incidencia en España. Hay 22.027 pacientes con cáncer de mama que están representados en la otra sala, pero es que cáncer de colon hay más tumores. Es el primero en incidencia, es un 15%, aunque no es el primero en mortalidad, que queda superado por el cáncer de pulmón. Por lo tanto, es el cáncer más frecuente en España, es la segunda causa de mortalidad por cáncer y es una auténtica prioridad sanitaria. No es un tumor sexista, como verán, es el tercer tumor en frecuencia, tanto en hombres como en mujeres, y también, tanto en incidencia como en mortalidad, ocupa este tercer puesto. Quiero decirles que en España hemos avanzado bastante en el tratamiento del cáncer colorectal, y en estas gráficas de supervivencia pueden ver cómo en estos últimos años, desde la década de los 90, se ha incrementado la supervivencia del cáncer colorectal, tanto en hombres como en mujeres, y que en España estamos en el mismo nivel de mejora en el incremento de la supervivencia que en el resto de Europa. Y esta es otra gráfica muy interesante
sobre las estadísticas que se publican en Estados Unidos, y no sé si lo verán, como el cáncer colorectal en azul está empezando a disminuir la mortalidad. Y está empezando a disminuir la mortalidad por todo lo que vamos a hablar ahora y todos los avances que se ha producido. Si hacemos un breve recuerdo anatómico, el colon continúa al estómago y al intestino delgado y termina de absorber los nutrientes, el agua, etcétera, que tomamos para expulsar el bolo fecal. Si recuerdan, después del apéndice tenemos el ciego, que es la parte más inferior, colon ascendente, colon transverso, colon inferior, el sigma, y ya nos metemos en el recto, que se mete en la pelvis y que acaba en el ano, en lo que es el canal, en el canal anal, y este es un punto muy importante respecto a la cirugía que vamos a tocar. ¿Por qué se produce un cáncer de colon? Básicamente el 85% de las causas son ambientales. Podemos decir que el cáncer de colon es un cáncer de una sociedad occidental, esta sociedad basada en obesidad, poco ejercicio, dieta no mediterránea, mucha carne, y eso es lo que ha hecho que la incidencia le haya puesto en este primer sitio en incidencia, ¿no? Como causas genéticas un 15%. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver? Como he dicho, una dieta y estilo de vida de hábito occidental, dieta hipercalórica, grasas animales, sedentarismo, consumo de carne roja, tabaco y alcohol. Durante mucho tiempo no hemos relacionado al tabaco con el cáncer de colon, pero sí lo está. Y luego, estas son las asociaciones inversas y, como he dicho, en un 10-15% pues hay historias de pólipos adenomatosos, historia previa de otros tumores, historia familiar de cáncer de colon. Yo no me voy a meter en todos estos cuadros porque sé que hay una charla en la que se va a hablar del diagnóstico familiar, del diagnóstico genético. Y estas son otras enfermedades también que tienen muchísimo que ver con el desarrollo del cáncer de colon, que son las enfermedades inflamatorias, y básicamente son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Los pacientes que se les diagnostica este tipo de tumores necesitan un seguimiento muy importante, porque van a desarrollar cáncer de colon con un riesgo muy superior al de la población normal. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de colon? Bueno, pues tiene una clínica muy poco importante, dolor abdominal que no suele ser especialmente intenso. Muy importante esto, cambio en el hábito intestinal. La persona que ha sido siempre estreñida y empieza a tener diarreas, o a la inversa, el sangrado nunca tiene que pasar desapercibido. No se puede interpretar que hay una hemorroide que está fastidiando y ya está. Y ya cuando empiezan a producir debilidad, astenia, pérdida de peso, estamos hablando de tumores ya un poquito más avanzados, aunque la anemia es otra manifestación muy importante que debe llevar a descartar que no hay un cáncer de colon que está produciendo un sangrado. ¿Cómo lo confirmamos? La historia clínica sigue siendo importantísimo, la exploración, el tacto rectal. Dicen, hay un dicho que es que más vale meter el dedo que meter la pata. Pero hay otras técnicas como la sangre oculta en heces, el enema opaco, donde se pone contraste a través del recto y se puede ver la imagen de cómo está el intestino. Nos hacen la competencia desde mama, yo creo. Nos hacen la competencia, muy bien. Y la prueba básica, que es la endoscopia. La endoscopia es fundamental porque, al margen de que nos va a dar una descripción del tumor, tenemos la posibilidad de coger una biopsia y esto nos va a dar el diagnóstico de certeza de que estamos ante un cáncer. Aquí tenemos una de las imágenes típicas de un cáncer de colon en el contexto de una endoscopia. Pero una vez que hemos visto que lo que hay en el intestino es un tumor, tenemos que hacer el estudio de extensión. Tenemos que ver si hay enfermedad fuera de lo que es exactamente la luz del intestino, y para eso hacemos un escáner abdominal, pélvico. También hay que estudiar el tórax, sobre todo en el cáncer de recto. Yo creo que
asumimos la mayoría de los oncólogos ya que es mejor hacer un escáner que una radiografía simple de tórax. La resonancia es fundamental para el cáncer de recto, luego lo mencionaré, al igual que la ultrasonografía. Los marcadores tumorales tienen mucha importancia una vez que hemos diagnosticado el tumor, ojo, ¿eh? Hago aquí un pequeño inciso porque estoy viendo propagandas como que haciendo unos marcadores tumorales podemos descartar la presencia de un cáncer de colon, y eso no funciona así, ¿eh? Eso que está aceptado para el cáncer de próstata no es un método diagnóstico adecuado para el cáncer de colon, porque podemos tener tumores pues, de un gran tamaño que no son secretores de marcadores. Quiero hacer este inciso porque ya he oído en medios de comunicación la determinación de marcadores como método, digamos, de screening. Bien, y el PEC-TAC también lo usamos en algunas ocasiones fundamentalmente para aclarar imágenes. Esta es una típica imagen de escáner donde nos encontramos que hay unas lesiones en el parénquima hepático que muchas veces no son sintomáticas. ¿Tiene micrófono? Sí, tengo micrófono, ¿no se me oye? No sé si no se lo han activado o qué tipo de micrófono le han puesto. ¿Ustedes me oyen? No, no del todo, parece ser. No, es que simplemente claro, con un micrófono de la grabación. Bueno, si ustedes quieren, mientras lo van solucionando, yo intento subir un poquito la voz. Esto es fundamental. Una vez que tenemos el diagnóstico de certeza, una vez que tenemos el diagnóstico de extensión, tenemos que valorar al paciente en el comité. Es algo que cada día tenemos todos más claro, ¿eh? Un paciente no debe iniciar una estrategia terapéutica sin haber pasado por el comité donde nos hayamos sentado todos los implicados, cirujanos, oncólogos, médicos, radioterapeutas, los radiólogos, que muchas veces los necesitamos para aclarar las imágenes, patólogos y otra serie de especialistas. Esto es fundamental. En estadios localizados, el tratamiento de elección es la cirugía, porque además va a ser el tratamiento curativo. Y en un cáncer en general, y el de colon en particular, lo que tienes que hacer es quitar el tumor y quitar unos márgenes de seguridad, cosa que en el cáncer de colon es bastante fácil y tiene muy poca repercusión para el paciente en que le quites un trozo de colon de estas características, ya sea en el superior, ya sea en el transverso, ya sea en el inferior. Pero esto empieza a ser distinto cuando ya nos vamos a el recto. ¿Por qué? Porque el recto está metido en la pelvis. La cirugía del recto es más complicada. El cirujano tiene menos espacio para moverse. Y lo que es muy importante es esto, que es el esfínter anal. Porque claro, si para tener unos márgenes de seguridad en esta cirugía nos acercamos demasiado al esfínter anal, bueno, pues ese paciente se va a quedar incontinente, va a estar expulsando heces sin querer y esa es una situación que amarga la vida. Con lo cual, como eso no puede hacerse así, cuando el esfínter anal está comprometido, lo que tenemos que hacer es una colostomía. Ese es el motivo de la bolsa, ¿eh? Esa es la causa de tener que poner una bolsa definitiva. La cirugía del cáncer de colon y de recto ha mejorado muchísimo y este es uno de los avances más importantes de los últimos años, ¿eh? Es que se está... ¿Cambiamos de...? ¿No? A ver qué tal. Bueno, pues si yo ya he tirado uno, yo creo que dos lo puedo hacer perfectamente. ¿Ya? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Vale. Muy bien. Les decía que este es uno de los últimos avances quirúrgicos de lo más importante. Y es que ahora mismo los cirujanos no necesitan abrir el campo quirúrgico, sino que lo pueden hacer a través de endoscopia, ¿lo ven? Meten varios puntos y desde ahí son capaces de operar. Lo hacen de maravilla. Yo la verdad es que estoy cada día más asombrada de los cirujanos que por lo menos aquí tengo que presumir que hay en mi hospital y tienen unos resultados espléndidos y una de las primeras cosas que se evitan son estas hernias de pared que amargan la vida, que ustedes habrán visto en ocasiones y que a veces luego hay que volver a operar al paciente y ponerle mallas, etcétera.
Es, como digo, uno de los avances más importantes desde el punto de vista quirúrgico. Y una vez que hemos quitado el tumor, viene la estadificación. Estadificación que es un motivo, ¿verdad?, de muchas preguntas en las consultas. Pero esto del estadio 4, pero esto del T3, T4, ¿qué es? Nosotros utilizamos la clasificación T-N-M. T significa tumor, N significa nodos, nódulos, los ganglios, y M significa metástasis. Entonces se va gradando la T en función del tamaño del tumor dentro del tubo. Miren, en la siguiente foto lo vamos a ver muchísimo mejor. Aquí tenemos el TIS, el tumor in situ, que no ha roto la membrana basal. Esto todavía no tiene capacidad de invadir. Este es un T1 que ya ha traspasado la mucosa. Este es el tubo intestinal y esta es la pared. Este es el T2 que ya ha atravesado la subserosa. Este es el T3, ha pasado la muscular y ha salido de la muscular. Este es el T4 que puede tener capacidad de invadir estructuras adyacentes. Esto es la T. Un T4 no es lo mismo que un estadio 4, ojo. Como digo, N son los ganglios. Habitualmente N0 es que no hay ganglios y luego, pues dependiendo de los tumores, pues N1 pues suele ser menos de 1 a 3 ganglios, N2 de 4 a 6 ganglios. Cuanto más ganglios, pues peor pronóstico tiene esta enfermedad. Y M son metástasis. M1 es presencia de metástasis, M0 no hay metástasis. Habitualmente el estadio 4, no habitualmente es así, el estadio 4 es la presencia de metástasis. Cuando hay afectación ganglionar, por definición es un estadio 3, y si no hay ni metástasis ni afectación ganglionar, la T es el que va a marcar el pronóstico, es decir, la infiltración dentro del tubo. Y una vez que tenemos a un paciente con un tumor en el intestino, que los cirujanos ya se lo han operado, en nuestro centro se pasan todos estos pacientes por comité y ahí valoramos si el paciente debe recibir un tratamiento adyuvante o no. ¿Y qué es el tratamiento adyuvante? Bueno, pues es el tratamiento que va dirigido a prevenir la recaída. Es decir, nosotros sabemos que un paciente que le han quitado el tumor pero que tenía ganglios positivos tiene un riesgo en torno al 50% de volver a tener enfermedad pasado un tiempo. ¿Por qué es eso? Porque han quedado células que no somos capaces de verlas con ningún método diagnóstico, pero que están ahí y que puede que prendan y vuelvan a desarrollar tumor. Y entonces en este momento es cuando poner un tratamiento adyuvante lo que estás haciendo es matar esas células que tú no eres capaz de ver para disminuir el riesgo de recaída. Y sabemos que eso es así. Este es un gran estudio de Sargent donde se evaluaron muchos estudios con más de 20.000 pacientes y se pudo ver que el estadio 2, que es el que no tiene ganglios, pero que la afectación de la pared es importante, tiene una disminución de la recaída, de la enfermedad a lo largo de los años. Gracias a esta quimioterapia adyuvante tiene una disminución de un 5% o más. Y que en el estadio 3, que son los que tienen ganglios afectos, el fluorouracilo conseguía disminuir esa tasa de recaídas en aproximadamente un 10%. Este era el estándar durante mucho tiempo. Y digo durante mucho tiempo y aquí quiero hacer otro inciso. Yo, claro, me sigo sintiendo joven, pero les tengo que decir que en los años 90 no se hacía quimioterapia adyuvante en casi ningún hospital de España. Y que yo recuerdo que empecé a montar la quimioterapia adyuvante del cáncer de colon hacia el año 1989-1990. Con esto les quiero decir la falta de sensibilidad que ha habido sobre este tumor durante mucho tiempo, donde se estaban produciendo otros logros oncológicos importantísimos y sin embargo en el cáncer de colon todavía estaba todo muy retrasado. Pues bien, en esos años 90 por fin se decide que hay que hacer quimioterapia adyuvante, por fin queda claro que la quimioterapia adyuvante con el fluorouracilo disminuye el riesgo y ya se empiezan a hacer estudios como el estudio Mosaic, donde se pudo comprobar que añadir oxaliplatino, que era otro fármaco, a ese estándar que era el fluorouracilo,
conseguía reducir otro 5% la mortalidad por este tumor y el riesgo de recaída. Con lo cual se consideraba que el estándar para los pacientes que habían sido operados de cáncer de colon y que tenían un riesgo de recaída era, a ser posible, una combinación con oxaliplatino, y si el paciente, pues porque era muy mayor o porque tenía un estado general regular, no lo iba a tolerar, otro tipo de esquema más flojito con fluorouracilo. Y este es el estándar que decidimos en un comité. Si el paciente tiene un tumor muy chiquitito, un T1 o T2, no tiene ganglios y no tiene metástasis, este paciente realmente las probabilidades de recaer con cirugía son bajísimas, con lo cual no hacemos nada, solo hacemos seguimiento. Si el paciente tiene ganglios afectos, tiene una tasa, un riesgo posible de recaída importante, y hacemos ya quimioterapia adyuvante. En función de las características del paciente elegimos el esquema. Y aquí es donde nos volvemos locos, con el estadio 2, que son tumores grandecitos dentro de lo que es el intestino, tumores T3, T4, tumores que no tienen ganglios ni metástasis y que tienen un riesgo intermedio, y que los estudios nunca nos han terminado de dejar claro si realmente les beneficiamos o no con esas quimioterapias. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues individualizar y tratar a aquellos pacientes o recomendarles tratamiento a los que tienen mal pronóstico. ¿Y cuáles son estos? A los T4, si se acuerdan de la foto, aquellos tumores grandotes que salían de la pared intestinal, a los que debutan con obstrucción intestinal, a los que cuando hacemos la biopsia vemos que tienen invasión perineural, venosa, linfática, que son más indiferenciados, o que por lo que sea el cirujano no ha identificado más de 12 ganglios. Estos tipos de pacientes, hay muchos estudios que han demostrado que tienen peor pronóstico, y a estos pacientes les recomendamos quimioterapia adyuvante, quimioterapia preventiva. Pero aquí es donde queremos avanzar, y este es un punto de avance: la inestabilidad microsatélite. La inestabilidad microsatélite es una característica del tumor histológica que se hace además con una técnica patológica muy sencilla, por inmunohistoquímica, y sabemos que los pacientes que tienen inestabilidad microsatélite y un estadio 2 tienen muy poco riesgo de recaída, y a esos no hace falta que les pongamos quimioterapia adyuvante. Esta es una técnica que todavía está costando en los hospitales hacerse, y además es muy importante porque esta inestabilidad microsatélite también es una técnica muy importante para detectar familias con síndrome de Lynch, que son las familias que tienen riesgo de cáncer de colon familiar o de cáncer de colon asociados a otros tumores. O sea que si van a la charla del riesgo familiar o de consejo genético, acuérdense de esta inestabilidad microsatélite. Y también estamos empezando a avanzar con firmas genéticas. Firmas genéticas, la primera que se empieza a comercializar en Estados Unidos es el Oncotype, es un conjunto de genes que cuando lo analizas en el tumor te dice el riesgo teórico de recaída, con lo cual te puede ayudar a tomar una decisión de si pones o no pones quimioterapia. En España se considera, bueno, mejor dicho, en Europa, que todavía esto no está lo suficientemente asentado como para que nos ayude en la práctica clínica, y también hay otras firmas genéticas que se están analizando, pero los estudios genéticos de biomarcadores para este subgrupo de pacientes con estadio 2 nos pueden ayudar muchísimo en un futuro para ver si realmente tienen que pasar o no por la experiencia de la quimioterapia adyuvante. ¿Y qué diferencia hay en el tumor localizado del recto? Pues lo que les intentaba decir antes, que como el recto está metido en la pelvis, es más difícil de operar, y entonces es más fácil que, si el cirujano no es muy fino, se quede un poquito de tumor en la zona y tiene más tasa de recaídas locales en la pelvis. El tercio superior del recto es prácticamente igual que el de colon, pero el tercio medio e inferior tiene la dificultad que les digo, y eso ha llevado a unos cambios en la forma de manejarlo respecto al cáncer de colon. Los cambios son que intentamos aclarar lo más posible la estadificación del tumor con esas pruebas que les decía, con la ecoendoscopia y con la resonancia. Los cambios es que hay que hacer una cirugía muy fina de todo el mesorrecto que rodea al recto
para evitar que no recaigan. Y luego lo que hacemos es que el tratamiento con quimioterapia, y en este caso con radioterapia, puesto que el riesgo está aquí, en esta zona, para que se ha quedado alguna célula, la matemos a nivel local con la radioterapia. Dense cuenta que la radioterapia es una técnica local, que la vamos a dirigir a la pelvis. Lo que hacemos es darlo antes de la cirugía. ¿Y por qué antes? Porque así estamos facilitándole el trabajo al cirujano, que ese tumor esté lo más pequeño y lo más desvitalizado posible, y por otro motivo, porque las asas intestinales que se mueven van a sufrir mucho menos si radiamos al paciente antes de la cirugía que si lo hacemos después de la cirugía. Después de la cirugía cae más radioterapia en ese campo que ya está, como diría yo, cicatrizado, fibrosado, y entonces las asas intestinales pueden sufrir más con la radioterapia. Por lo tanto, para el cáncer de recto, el tratamiento preventivo del que hemos hablado consiste en hacer una radioterapia con quimioterapia antes de la cirugía. Luego operamos y luego la mayoría de los centros continuamos con una quimioterapia complementaria. Esa es la característica que imprime el recto en el tratamiento local. Estos son los aparatos, los aceleradores lineales, donde el paciente se le hace un campo, se le pinta el campo donde va a recibir la radioterapia. Hay unos físicos en los hospitales para calcular ese campo y que la radioterapia no afecte a otro tipo de estructuras. Y bueno, se ha demostrado que con estos tratamientos disminuye la recaída del cáncer colorectal también a nivel locorregional. Y ahora vamos al tratamiento de la enfermedad metastásica. Esta es la historia del cáncer colorectal, como les decía. Durante 40 años lo único que tuvimos fue fluorouracilo, lo único. Durante los años 80 hicimos una auténtica tesis de cómo manejar este fármaco, con infusión, incrementando su eficacia, modulándolo con todo tipo de cosas, con metotrexate. Quiero decir que estuvimos sin armas terapéuticas, hasta que ya empiezan a llegar los fármacos. Podemos estructurar esquemas más eficaces y además empieza a pasar una cosa muy importante, y es que los cirujanos empiezan a ayudarnos porque operan las metástasis. Entonces, entre los mejores esquemas terapéuticos y la cirugía sobre las metástasis, empezamos a conseguir doblar la mediana de supervivencia. Y esto ha sido un auténtico hito terapéutico para el cáncer de colon. Y con todos estos fármacos se consiguen estructurar 4 líneas terapéuticas en función de que el paciente tenga algo que ustedes habrán oído hablar en el tumor, que es RAS mutado o RAS nativo, que me voy a meter en esa historia. Como ven, ya digo, tenemos 4 líneas terapéuticas y tenemos distintos caminos para ir avanzando por esas distintas líneas terapéuticas. Ahora, eso sí, la primera línea es muy importante, porque si la primera línea es eficaz, el paciente va a tener más probabilidades de recibir las líneas posteriores, y sabemos que los pacientes que reciben todas las líneas terapéuticas disponibles son los que van a conseguir la mayor supervivencia. ¿Y cómo elegimos esa primera línea? Bueno, pues en función de los estudios, en función de la evidencia, en función también de la disponibilidad y en función de un tema muy importante, que son los biomarcadores. Quiero decirles que se está estudiando muchísimo en el cáncer colorectal y que ahora mismo sabemos que biológicamente se puede estructurar 5 tipos. Yo no me voy a meter aquí porque esto no se lo saben ni los oncólogos, que hay 5 tipos de cáncer colorectal. Pero es importantísimo que ya se empiecen a identificar, porque si los empezamos a identificar seguramente vamos a conseguir firmas. Ay, lo siento de verdad muchísimo, pero yo no tengo bolsillo para esto, me voy a quedar aquí. Vamos a conseguir firmas genéticas para poder identificar cuál es el mejor tratamiento para cada uno de estos tipos. Pero este es el único factor predictivo que tenemos para elegir nuestros tratamientos, que es el RAS. El RAS, yo siempre se lo digo a mis pacientes, mire, vamos a coger su biopsia, la que yo tengo guardada suya de su cirugía, no hace falta hacerle ninguna nueva biopsia,
y vamos a determinar estos genes. Estos genes no son de la familia, estos genes son del tumor. Y si tengo una mutación en el tumor del exón KRAS 2, 3, 4, que ahora les voy a decir dónde está, o de este otro exón que es el NRAS, perdón, de este otro gen que es el NRAS, si yo tengo una mutación de esto que ocurre en el 50% de los tumores, sé una cosa, y es que a este paciente no le debo tratar con una familia de fármacos que hay, que son los anti-EGFRs. Porque a estos pacientes, si yo les trato con anti-EGFRs, no les voy a hacer ningún beneficio. Por supuesto, les voy a hacer una toxicidad innecesaria y encima hasta les puedo perjudicar, porque puede tener un efecto detrimental. Fíjense, los fármacos anti-EGFRs funcionan sobre este receptor, que se llama receptor del factor de crecimiento epidérmico. En un principio, cuando salieron esos fármacos, lo que hacíamos era determinar este receptor para ver si iban a ser eficaces o no. Y luego nos dimos cuenta que la eficacia de los fármacos no tenía nada que ver con este receptor, sino con estos genes que ven que está aquí abajo, el RAS, y si estos genes de aquí estaban mutados, los fármacos eran ineficaces. Bueno, esto es así, créanme, y la determinación del RAS es una determinación que estamos haciendo en la práctica clínica, pues yo creo que la mayoría de los centros, vamos, es que es una obligatoriedad que todos los centros hagamos una determinación de RAS, porque si no, no podemos saber si ese paciente se puede beneficiar o no de los anti-EGFRs y son una parte fundamental de los tratamientos. Pero para nosotros no solo es importante el gen y el RAS. Para tomar una decisión terapéutica nos importa todo esto, la extensión de la enfermedad, si vamos a poder o no curar al paciente, cómo está de estado general, qué edad tiene, si tiene otras enfermedades, cuánto tiempo pasó desde que acabamos la última adyuvancia, cómo le funciona el hígado, el riñón, si es cardiópata, si es hipertenso. Todos estos datos son importantísimos a la hora de tomar una decisión terapéutica. Y luego nosotros distinguimos 4 subgrupos de pacientes metastásicos, estoy hablando, Los que tienen unas metástasis, pues 1 o 2 en el hígado, que esos son pacientes que lo primero que hay que hacer es operar, porque se pueden curar simplemente con la cirugía. Los pacientes que tienen toda la enfermedad puesta en el hígado, aquí tenemos que sacar nuestros esquemas terapéuticos más potentes, porque si conseguimos reducir la enfermedad de ahí, podemos ir a la cirugía y a lo mejor conseguir la curación del paciente. Pacientes que tienen múltiples metástasis, una enfermedad muy agresiva, aquí también tenemos que ser muy eficaces con los tratamientos, sacar los tratamientos más efectivos. Pero luego hay otro grupo de pacientes que tienen una enfermedad indolente, que no les duele nada, que están estupendos, o al revés, pacientes muy frágiles, abuelitos, que si les pones un tratamiento muy fuerte, pues te los vas a llevar por delante. Y en este tipo de pacientes lo que tenemos que buscar son esquemas terapéuticos donde lo que prioricemos sea la calidad de vida del enfermo. Yo no sé si me estoy extendiendo demasiado. Bien, me alegro. Bueno, vamos con la quimioterapia. Si ustedes han vivido a través de la familia o personalmente esta experiencia, habrán oído hablar del Folfos, Folfiri, Celox. Estos esquemas tienen como base el fluorouracilo, que es el perejil de todas las salsas. El fluorouracilo, la verdad es que es un fármaco que sigue siendo eficaz desde que se sintetizó en el 57 por Heidelberger. Y luego el ácido folínico, con el que potenciamos al fluorouracilo y le llamamos Folfox cuando añadimos el oxaliplatino, Folfiri cuando añadimos el irinotecan y Celox cuando utilizamos en vez de fluorouracilo una pastilla que es la capecitabina, que una vez que lo absorbes lo que hace es comportarse como una infusión continua de fluorouracilo. Estos son básicamente los esquemas con los que contamos de quimioterapia. Y a lo largo de todos estos años nos ha quedado claro que Folfiri es igual de útil que Folfox, que Celox es igual de útil que Folfox, y que hay otro esquema que es el que lleva todo, el Folfoxiri, que es más eficaz que el doblete. Este triplete es más eficaz que el doblete, pero es más agresivo. Pero bueno, puede ser una alternativa para determinados subgrupos de pacientes. Y luego tenemos los fármacos biológicos.
Esos fármacos biológicos que tantos dolores de cabeza están dando, pues son todos carísimos y nos tenemos que estar peleando todo el tiempo para poderlos introducir en la práctica clínica. Pues miren, en el colon como fármacos biológicos tenemos por un lado los antiangiogénicos. ¿Y eso qué es antiangiogénicos? Son fármacos que no dejan al tumor formar vasos. Miren, un tumor de 2 milímetros chiquitito no puede crecer, no puede aumentar, no puede extenderse, no puede metastatizar si no forma vasos. Pero si aprende a formar vasos, que lo puede hacer mediante la sobresecreción de un factor vascular, como aprende a formar vasos, entonces lo que hace es empezar a crecer de una manera exponencial y lo que hace ya es empezar a diseminarse. Entonces, sobre este mecanismo que es muy complejo de angiogénesis hay fármacos. Uno de ellos es el bevacizumab, que lo que hace es unirse a ese factor vascular, no le deja a este factor unirse a su receptor y ese mecanismo angiogénico, proangiogénico de formación de vasos, lo inhibimos. Entonces, este es uno de los primeros fármacos que se introdujo en la práctica clínica del cáncer colorectal. Esta es una tabla donde simplemente quiero decirles que todos los esquemas de quimioterapia que disponemos, cuando se les ha añadido el antiangiogénico, el bevacizumab, en todos los casos hemos conseguido un incremento de supervivencia libre de progresión o de supervivencia global en función de cuál fuera el objetivo del estudio. Es decir, que claramente incrementa la eficacia del tratamiento con quimioterapia y que además este fármaco incrementa la eficacia de la quimioterapia ya tenga el tumor RAS nativo o RAS mutado. Por nativo quiero decir que no tiene la mutación. Es decir, que la eficacia de este antiangiogénico es independiente del RAS. Ahora los antiangiogénicos, los anti-GFRs, que son los que actúan sobre este receptor, sí que van a depender en su eficacia de la mutación o no del RAS. Ahora, eso sí, como lo que hacemos es delimitar solamente al 50% de pacientes que no tienen la mutación, este subgrupo de pacientes tienen un beneficio muy importante. No sé si ustedes, quiero decir, si de todos los que estamos aquí nos dan a todos un fármaco, pues a lo mejor vamos a tener una eficacia de 5, pero si de esta sala nos quitan a los que sabemos que no vamos a responder, pues hombre, esa eficacia va a ser del 8, ¿no? Esa eficacia, como es lógico, aumenta cuando tú tienes un marcador para delimitar el paciente. Lo que pasa es que este marcador no nos dice con certeza quién va a responder, nos dice quién no va a responder, porque hay otras causas para no responder a estos fármacos. Lo que sí les digo es que añadir anti-GFR a la población de pacientes con RAS no mutado incrementa el beneficio muchísimo con respecto a la quimioterapia sola. Eso es lo que indica todos los estudios de esta tabla. Entonces teníamos una duda filosófica. ¿Y qué ponemos mejor a nuestros pacientes que no tienen la mutación del RAS? ¿Ponemos un antiangiogénico o ponemos un anti-GFR? Y bueno, pues hay estudios que están evaluando esto, no quiero ser muy pesada. En este estudio se comparó un esquema de quimioterapia muy habitual, el FOLFOX-PANI, con el FOLFOX-BEVA, y bueno, cuando se determinó por RAS total, el beneficio en supervivencia libre de progresión era mayor para el anti-GFR. Y lo mismo ocurrió con la supervivencia. Lo que pasa es que este es un estudio fase 2, y un estudio fase 2, la conclusión que sacas la tienes que repetir en un estudio más grande. Esta conclusión no valía para decir que anti-GFR era mejor. Luego salió este otro, que es un estudio de los alemanes que compararon en primera línea otro esquema de quimioterapia muy habitual, el FOLFIRI con cetuximab o el FOLFIRI con bevacizumab. Y el objetivo era la tasa de respuestas. Y encontraron que no había diferencia entre los dos esquemas, aunque curiosamente para el anti-GFR encontraron un beneficio en la supervivencia. Y digo curiosamente porque es muy raro que haya un beneficio en la supervivencia global cuando no has encontrado un beneficio en la supervivencia libre de progresión. Y luego ha habido un tercer estudio
que es el CALGB, que se están comunicando los resultados. Esto es de julio pasado y ahora se han comunicado resultados más recientes donde compararon también quimioterapia con cetuximab o con bevacizumab y han visto que no hay diferencia en supervivencia libre de progresión ni claramente en supervivencia global. Es decir, que seguimos sin saber cuál es el mejor esquema. Pero lo que sí sabemos es que las supervivencias cada vez son mejores. Y la conclusión de todo esto es que podemos ofrecer a nuestros pacientes dos tipos de tratamiento y que también, en función del perfil de la toxicidad, elegir con nuestro paciente cuál puede ser el mejor. Por ejemplo, para el caso de... No me voy a meter en esto porque si no les voy a aburrir muchísimo. Lo que les iba a decir es que en el caso de los anti-EGFR la toxicidad es toxicidad cutánea y toxicidad en las uñas, y en el caso de los antiangiogénicos el paciente no se entera que lo recibe, pero puede haber una cierta descompensación de la tensión arterial, ¿no? Bueno, pues en función de las características del paciente y de su perfil y de lo que él prefiera, podremos elegir. Bueno, ¿qué pasa con la segunda línea? Pues miren, en la segunda línea podemos volver a usar quimioterapia, podemos volver a usar antiangiogénicos como el beva, podemos volver a usar anti-EGFRs como el cetuximab y el panitumumab, pero también tenemos un fármaco nuevo. Este fármaco nuevo es el aflibercept, que es otro antiangiogénico muy potente, más potente en teoría que el bevacizumab y que nos ha demostrado que en segunda línea, cuando se añade al esquema FOLFIRI, incrementa significativamente la supervivencia. O sea que es un fármaco que podemos usar en segunda línea para este subgrupo. Y también hace muy poco tiempo han salido fármacos para tercera o cuarta línea, que eso es muy importante porque había muchos pacientes que llegaba un momento donde ya no teníamos nada para ofrecerles, no teníamos ningún tratamiento y sin embargo el paciente seguía con un estado general espléndido. Aquí tenemos el regorafenib, este es un fármaco oral que tiene un mecanismo de actuación mixto y el regorafenib ha demostrado que en pacientes que habían recibido todas las líneas terapéuticas disponibles, incluso varias veces, eran capaces de incrementar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Esto es de hace unos días en ESMO, donde la población asiática ha hecho un estudio de las mismas características y ha confirmado la eficacia del regorafenib como monoterapia en esta población politratada. Y parece que viene otro nuevo fármaco, este es de quimioterapia, es un análogo de la timirina, es como de la familia, digamos, del fluorouracilo, y también se ha hecho un estudio en estos pacientes que ya habían agotado todas las líneas terapéuticas y se ha comparado este fármaco con placebo y también ha encontrado un beneficio en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión. Eso sí, los beneficios de la supervivencia no son espectaculares. Son beneficios en torno a los 2 meses, pero a base de esos 2 meses es como hemos cambiado la historia natural de este tumor. Y esto era lo que les decía al principio, que ha sido otra columna fundamental en el tratamiento del cáncer colorectal, que es la cirugía de las metástasis. Porque además los cirujanos, gracias al trasplante de hígado, aprendieron muchísimo a manejar el hígado y a poder quitar metástasis, y entonces hemos ido de la mano, y lo que hemos aprendido es que los pacientes con metástasis hepáticas que se pueden operar y se les puede quitar, están vivos a los 5 años más de la mitad, y sin la cirugía, solo con quimioterapia, un 20%. Es decir, que hay que intentar ir a esa cirugía de rescate como sea, es fundamental. Fíjense, si yo me viene este paciente con este hígado, con esas manchas negras que son metástasis, un cirujano no puede con eso, no puede, porque no le puede dejar hígado suficiente para vivir si le quita todo eso. Pero miren, si con la quimioterapia esto se queda así, eso sí puede quitarlo el cirujano. Y a ese paciente, si le dejamos libre de enfermedad en ese hígado, puede estar curado, no solamente tener larga supervivencia, sino estar curado con el tiempo. Nosotros en nuestro centro hemos participado en un estudio, en el estudio Olivia,
donde comparamos en este tipo de paciente, con esos hígados que le acabo de enseñar, los que no pueden ser operados de entrada, y comparamos un esquema muy agresivo, que era el FOLFOXIRI-BEVA, con un esquema estándar, que era el FOLFOX-BEVA. Y pudimos comprobar cómo el triplete, si lo manejas bien y delimitas los pacientes con buen estado general, consigues unos resultados mejores en resecabilidad y mejores en supervivencia. Esto era lo que les decía. En la sala de al lado está el cáncer de mama, que les deseo lo mejor, pero son los triunfadores. Y les llega un fármaco que incrementan la mediana supervivencia en 15 meses. Nosotros no, pero gracias a ese paso a paso, los cirujanos, esos tratamientos multidisciplinarios, hemos conseguido doblar y casi triplicar la mediana de supervivencia. Y me pongo así de pesada porque me da mucho miedo que en un momento determinado nos digan que el beneficio de estos fármacos no son lo suficientes. No sé si me explico, porque, claro, y es que es fundamental, todos quisiéramos tener más, pero con esto hemos construido un panorama terapéutico y, como digo, un incremento en la supervivencia de 3 veces más de lo que partíamos. No hay que olvidarse del consejo genético, va a haber una charla al respecto, pero en aquellos tumores que hay inestabilidad microsatélite, sabemos que un 2 o un 3% van a ser familias a las que hay que seguir muy de cerca. Pero también les digo una cosa, sin hacer consejo genético, todo paciente que ha tenido un tumor es un paciente de alto riesgo que debe hacerse una política de colonoscopias de por vida, ¿eh? Y yo creo que este es un camino en el que tenemos que trabajar muchísimo sobre el papel del ejercicio, sobre el papel de las dietas, etcétera. Y no olvidarnos del screening. El screening es fundamental. Fíjense que en el cáncer de colon el 90% de los tumores o más asientan sobre un pólipo que a lo mejor ha estado en el intestino muerto de asco de 5 a 10 años. O sea que habíamos tenido 5 a 10 años para tirar ese pólipo a la basura y haber evitado que se formase un tumor, ¿no? Y además hay estudios muy claros que han demostrado que si hacemos screening disminuye en un 30% la mortalidad de cáncer de colon. Bueno, pues a pesar de todas estas evidencias, hubo que formar esta asociación, la Alianza para la Prevención del Cáncer Colorectal, porque no se terminaba de instaurar el screening del cáncer de colon. En esta alianza lo que se intentó fue sensibilizar a todo el mundo, a los políticos para que lo instauraran de una vez por todos, a la comunidad científica también para que fuera sensible al problema y también al paciente, porque igual que las mujeres somos muy militantes para hacernos nuestra mamografía de control, hacerlo de la sangre ocultanesis y las colonoscopias, etcétera, pues a lo mejor había gente que no era muy participativa, o sea que la alianza tenía como finalidad conseguir esa sensibilidad social. En el 2013 el Ministerio de Sanidad decide la implantación nacional del screening, pero a pesar de eso todavía hay que seguir empujando, porque entre que se decide y entre que se hacen las cosas hay todavía comunidades que van muy despacito. Yo con esto quiero darles las gracias y quedar a su disposición para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Yo tengo un caso de mi marido con un cáncer rectal, pero tengo dos informaciones totalmente contradictorias. La doctora de radioterapia me dijo que mis hijos no tenían por qué heredarlo, que no era un cáncer hereditario y que no hacía falta que se hicieran colonoscopias. Y en cambio, la de digestivo el doctor me soltó que sí, que tenían que hacer colonoscopias. ¿Qué la tengo? A ver, para evaluar el riesgo familiar tienes que hacer una historia familiar. Y un dato también importantísimo, edad del paciente a su debut. Por ejemplo, si el paciente cuando tiene el tumor tiene 50 años o menos, para mí ese es un dato ya importante como para pensar que hay un sustrato familiar,
Quiero decir que, hombre, si el paciente, en esa familia no ha habido nadie con tumores, ni el padre, ni la madre, ni los tíos, ni tal, no solo de colon, sino tampoco de mama, con los síndromes de Lynch, se suelen asociar.